la Katy Ibáñez. Katy, adelante, sí, pues está llegando el general Martínez a declarar ante la jueza Rutherford. Adelante, Katy. Esa es la famosa tole-tole. Mantiene su inocencia frente al proceso. General, ¿cómo está? Estamos en vivo para la radio Bio Bio. ¿Está tranquilo? Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. Y eso es lo que estoy haciendo hoy día. ¿Está tranquilo con su declaración? Yo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo quisiera, por favor, que se van a caer, ¿eh? Se van a caer. Me han dejado aislado. General, ¿usted sostiene su inocencia frente a la ley? Por supuesto, por supuesto. General, ¿usted insiste en su inocencia? Vengo en calidad de inculpado, sí. Yo les quiero reiterar que lo que he dicho y en la cuenta pública básicamente fue que las garantías procesales que tienen hoy día los militares activos o en retiro no son tales. No son tales. ¿En qué sentido, general? No son tales porque, por ejemplo, no se nos está permitido el poder testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos. Y eso sí, no es para todos. Eso solamente para la justicia. Reitero, muchas gracias. ¿Trato diferenciado, general? Aéreo, calculado, dinero. ¿Este es un tema del trabajo de dinero? Yo les quiero decir otra cosa también. Les quiero decir otra cosa. Calnetti. Se ha hablado sobre mi patrimonio. No. Mi patrimonio es legítimo. Es legítimo. Y yo les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien. Porque se hace un daño tremendo. Un daño tremendo. Muchas gracias. ¿Usted nunca cometió delito? Ahí estaban las declaraciones del general Ricardo Martínez. Se generó una batahola un poco compleja porque el general... Estamos justo para que ustedes se ubiquen mientras ubico al pelado, que lo voy a encontrar por aquí. Acá está, aquí nos encontramos. Justo por Andé con compañía. Esto es en el costado del Palacio Tribunal. Acá estoy pelado. Y bueno, estábamos esperando obviamente que llegara el general Martínez, que va a declarar después, que ustedes se acuerdan que recurrió a la Corte de Apelaciones primero, que acogió que inicialmente él declarara en su domicilio en compañía de su abogado. La Corte Suprema después revoca esto y dice no, él tiene que venir al despacho de la ministra Romy Rutherford y por lo tanto declarar acá. Esto es por la lista de fraude en el ejército. En específico, ¿se acuerdan esa lista que tiene que ver con el tema del uso de los pasajes, donde la ministra está investigando la lista que se relaciona con este abultamiento de pasajes a escalas que se hacían, donde los generales del ejército iban con sus esposas, familias, amigos y todo, y de ahí se habría evacuado dineros fiscales para patrimonio o uso personal? Esa es la lista que investiga la ministra Rutherford. Y la ministra Rutherford llegó tempranito por el costado, porque por el costado hay un lugar donde entran los automóviles y llegan autos. Generalmente es muy difícil verlo, llega temprano, llega un poquito antes de las 8 y a las 9 estaba citado el general Ricardo Martínez después de que finalmente la Corte Suprema cerrara la puerta y respaldara la decisión de la ministra Rutherford, y ingresó caminando de a pie por la calle del costado, que es Morandé, para ingresar a este punto. Y además, compañeros, como ustedes pueden apreciar, con bastante ganas de conversar y de hablar. Insiste en que él tiene un proceso que es distinto, eso deja entrever en sus palabras, un proceso que es distinto respecto al que han tenido otras personas. ¿Por qué? Porque a él no lo dejan comparecer con un abogado, dice él. También acusa que merece un debido proceso, dice que su patrimonio es legal, que es lícito, lo ha mantenido durante todo esto. Le preguntamos si él creía o insistía en su inocencia. Él dice que sí. Y se ha puesto un poco también en la contraposición, ¿no?, de la investigación, que es bien robusta, que lleva la ministra Rutherford desde el 2017, donde hay otros ex generales del ejército que también están siendo procesados por algunas de las aristas de fraude al fisco, y él insiste en varias cosas. Así que me parece interesante analizar, Simón, Roberto, Diana, las declaraciones del general, porque el general dice hartas cosas en un tramo que ustedes vieron, era un poco complejo llegar, pero hartas cosas. Insiste en la inocencia, insiste que su patrimonio es lícito, insiste además que cada una de las
indagatorias que se han hecho, él ha querido como evadirlas o evacuarlas principalmente porque él merece un debido proceso. Miren, les voy a mostrar un poquito el ambiente, mostremos por acá pelado, vámonos por allá. Quiero que vean por dónde entra la ministra Rutherford. Esto es el costado del Palacio de Tribunales, para que se hagan una idea. Esto es Morandé con compañía. Y allá está el Palacio de los Tribunales. Y acá hay una puerta lateral por donde habitualmente la ministra Rutherford entra. Ella entra siempre en auto y muy temprano a su despacho. Acá les voy a mostrar. Justo cuando termina ahí, hay un portón vehicular. Esto es al lado además del Congreso, donde está, por ejemplo, para que se hagan una idea, funcionando la Convención Constitucional. Al frente, justo al frente. Al otro lado ahí está el portón y en ese portón es donde entra la ministra en un auto, después se cierra y por eso la imagen que tenemos habitualmente no es muy clara porque no se logra ver a la ministra Rutherford. Luego nos movemos por acá, pelado, y es una calle que tiene bastante tráfico, pasan micros y todo el asunto y llegamos a este punto. Y una alta, como se dice en la jerga periodística, expectación. Incluso había ahí un automóvil de carabineros que había venido en caso de cualquier tipo de resguardo, pero no fue necesario porque el general estaba a la duda hasta último minuto si iba a llegar o no iba a llegar el general Martínez. Y finalmente llegó y lo hizo, como les digo, caminando. Y todo este tramo que estamos ahora mostrándoles en pantalla es el que recorrimos junto a ustedes. Y es el que recorrimos también junto con el general para poder captar sus declaraciones. Y acá está el despacho, estas son las oficinas. Y atrás de este portón está el despacho de la ministra Romy Rutherford, que ya, como les decía yo, desde el 2017 que está indagando, que está investigando en torno al fraude en el ejército con varias aristas. Se contabilizan por lo menos 40. Y en medio de ese contexto es que se hace la investigación. La ministra llegó ¿a qué hora? Como 10 para las 8 más o menos. Ella habitualmente llega a su despacho a las 8:30. Estaba recién saliendo los primeros rayos de sol y llegó la ministra Romy Rutherford, a la cual obviamente no pudimos ver más en detalle, pero tenemos la certeza de que llegó. El general Martínez estaba citado a las 9 de la mañana. Son 10 para las 9 y ya acaba de ingresar con la imagen en vivo que pudimos ver, donde naturalmente también pudimos hacerle varias interrogantes y repasar un poco también lo que él quería mencionar. Ya le dijimos varias cosas, el general en todo momento intentó conversar, responder nuestras preguntas y es bien particular además lo que pasa con el general Ricardo Martínez, porque el general Ricardo Martínez, ¿se acuerdan ustedes que estaba en ejercicio hace pocas semanas y luego renuncia una semana antes que se haga el cambio de mando porque ya la ministra Rutherford lo había citado para declarar, para comparecer ante su despacho? Y efectivamente hoy día andaba vestido de civil con una chaqueta gris, con la mascarilla obviamente por el tema de los resguardos que hay con el tema del COVID. Pero estábamos mucho acostumbrados a verlo en las últimas partes con su uniforme institucional, con la gorra que usan también de uniforme institucional, que en esta ocasión no ocurrió. Cuando venía para acá, él solo además, porque recuerden que no puede comparecer con su abogado, eso es lo que él reclama, que dice que no tiene un debido proceso. Cuando él hizo su cuenta pública, recordarán ustedes, hace algunas semanas, y tenía que referirse a este tema, iba a faltar unos días para que hiciera el cambio de mando institucional, él dice en esta cuenta pública que va a renunciar, que merece un debido proceso, que él necesita tener los resguardos, ha insistido mucho con el tema del abogado y que no se le ha tratado igual. Y eso lo insistió ahora, lo que hace alusión, me parece a mí, que hace una comparativa también con otros ex generales del ejército. Él es el único que estaba en ejercicio y que podría haber sido procesado en medio del ejercicio. Él renuncia una semana antes y comparece hoy día en calidad de ex comandante y jefe del ejército. Pero estaba justo en la delgada línea en los tiempos. Los anteriores excomandantes en jefe del ejército, que es lo que había pasado con ellos ya habían cumplido su cargo y por lo tanto ya estaban fuera del ejercicio de su cargo y por lo tanto estaban en una condición distinta respecto a estar liderando la institución. Así que bueno, llegó, se movió aquí y son varias aristas las que se indagan en el marco de la investigación de la ministra Rutherford. En este caso puntual, ¿qué es lo que le van a preguntar probablemente en esta declaración al general Ricardo Martínez? La arista de los viajes. Yo sé que la arista del ejército tiene varias partes y varias veces la hemos hablado, pero para que ustedes hagan una idea general, la arista que está puntualmente vista acá tiene que ver con los viajes. ¿Qué pasa? Había una agencia de viajes o agencias de viajes que operaban y donde también estaban vinculadas las esposas de los generales. Esa es la línea investigativa que está llevando adelante la ministra Rutherford. ¿Qué pasaba? Que en estas agencias, al estar dentro de un entorno protegido, al estar dentro de un entorno familiar, de un entorno de confianza, se podría haber procedido a el mal uso de recursos fiscales. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del cargo del comandante en jefe, el comandante generaba distintos viajes
en distintas delegaciones o cumplir ciertos deberes que debía hacer en otros lugares, y lo hacía en compañía de la esposa, en ocasiones de amigos y en ocasiones también de otros cercanos. Se instalaban distintos viajes donde se ponían, por ejemplo, escalas, vuelos extras. En el caso del general, por lo menos él está siendo indagado en el general Martínez, por 15 casos como estos, porque son decenas de viajes donde las esposas también participaban, donde las esposas también iban y tenían que ver con esta agencia que existía para poder comprar los paquetes de viaje para distintos fines. El tema de eso es que se financiaba con recursos fiscales y los recursos fiscales se evacuaban a través de acciones ilícitas, desde el típico maletín, que en algunos casos ha sido investigado también como la fuga de fraudes del ejército, o a través de otros mecanismos más elaborados. Pero lo cierto es que esa es la lista que se le investiga y él sostiene, y fíjense con esto, Roberto, Simón, Diana, sostiene que su patrimonio es lícito y es legal. Porque además hemos visto que los generales tienen patrimonio abultado. Él dice que es legítimo, pero lo que se investiga por parte de la ministra es que eventualmente él haya abultado ese patrimonio a partir de la plata que evacuaba, de los viajes y del tour que se hacía, que se decía que iba a 4 paradas, 5 paradas, tantos lugares, y en realidad no era así, sino que se justificaba el gasto administrativamente para guardarlo debajo del bolsillo. O tal vez no fue salarista, pero sí hubo un mal uso de los viajes, en que llevaban a las familias, obviamente todo eso pagado con plata pública, ¿cierto? Y tal vez no abultó su patrimonio, pero eso no significa que no cometió ningún ilícito. Lo hablábamos tantas veces aquí, el modus operandi de un pasaje caro era cambiado por varios pasajes o era cambiado por un pasaje de menor valor y se quedaban con la diferencia, o como tú decías, en un viaje por sus servicios, digamos, en el regreso a Chile pasaban por otro lugar, se iban de vacaciones, llevaban... El caso más emblemático es el típico viaje que se hacía de Santiago a Haití con escala en los resorts de República Dominicana con toda la familia incluida. Ese es como el gran ícono de esto. ¿Presentamos a quienes están con nosotros? Sí, vamos a presentar al tiro. Ahora, destacar lo que decías tú, Katy, hace un minuto, por qué este caso fue distinto a los anteriores, porque el general Martínez estaba en servicio activo cuando la ministra lo llama a declarar y tuvo que renunciar. Y en la comandancia en jefe. Es el primero, claro, estar en servicio activo, tuvo que renunciar a la comandancia en jefe y eso lo hace un caso particular. Perdió este gallito. La ministra quería que fuera a su oficina a declarar, él se había negado a ello, pidió que fuera en su residencia, este gallito lo perdió y tuvo que ir a declarar a la oficina de la ministra Rutherford. Katy, cualquier cosa nos llamas, quédate por ahí, atenta a lo que va a pasar y nosotros vamos a presentar a nuestro invitado. Exactamente, Alberto Prej, amigo de la casa y aparte, y además una mirada bien desde el tiempo de estos casos. Lo hemos conversado cuántas veces, Alberto, y lo mismo que Rafael Harvey, ex militar presente acá, que fue quien finalmente ayudó a destapar esta verdadera olla. A ver, yo he dicho que el general Martínez, entre comillas, fue el niño símbolo del ejército porque se pensaba que con su administración ya se terminaba todo, hubo las reformas para los gastos reservados bajo su gestión y que no iba a ser nunca más tocado un comandante en jefe del ejército. Todo lo contrario. Estuvo a punto de ser el primer comandante en jefe del ejército en ser citado a declarar en calidad de inculpado, por lo que podría haber incluso quedado con arresto. Esa es la importancia de este caso, Rafael. Sí, la verdad, Simón, bueno, primero gracias por la invitación. Gracias, Diana. Rafael. Simón, bueno, el general Martínez hizo todo durante su mandato para justamente no tener que enfrentar esto. Y no para fines institucionales, sino personales. Recordemos que contrató al abogado Jean-Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema, que después fue designado en ese cargo. Lo contrató justamente para dos aristas, para que estuviera en contra de la ministra justificando los fraudes y además para el espionaje telefónico contra denunciantes de corrupción del ejército. Así que uno de los mejores penalistas de Chile, él lo contrató al lado de él para justificar esto. También en el 2018, estando el general Martínez de comandante en jefe, pasó a retiro a 22 generales junto con el gobierno. Con el gran titular de que con esto ya quedaba limpio todo, ¿no? Claro. Con esto ya se justificaba haber pasado el mayor número de generales en la historia. Y la verdad es que al otro día de irse a estos 22 generales, fueron recontratados por el ejército. Esa es también una mala señal. Así que muchas veces no entregó información también el general Martínez. No entregaba la información. Yo hablaba con la ministra el mismo año 2019.
estando en el despacho de ella, estaba muy molesta. Me decía, oiga, ¿qué le pasa al general Martínez? Yo le pido información y no la entrega. ¿Información acerca de otros miembros del ejército? De otros miembros y de él también. Y de él también. Dentro de las 46 aristas. ¿Les parece que pongamos en perspectiva de qué se trata esta acusación en particular, Alberto? ¿Y por qué es diferente a otras acusaciones? ¿Qué es lo que... ¿De qué se le acusa al general Martínez y por qué es diferente, por ejemplo, al caso del general Fuentealba? ¿Tiene o no tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con gastos reservados? Alberto nos explica. Pongamos efectivamente la pelota al piso. Lo primero, estamos hablando de hechos que ocurrieron antes del mandato de Martínez, cuando él no era comandante jefe del ejército, en una arista específica, que es la arista de fletes y pasajes, que la hemos explicado muchas veces y ustedes también la han explicado muy bien. ¿Qué es lo que ocurre al interior? Ocurría al interior del ejército, porque hoy día las normas son distintas. Ocurría que los generales, y en general los altos mandos, podían usar este sistema a través de agencias de viaje para hacerse de dineros que no correspondían que ellos se los hicieran a través de esta devolución. Y es por eso que Martínez no está siendo procesado, por ejemplo, por fraude al fisco y más bien por malversación de caudales públicos. ¿Qué significa esto? Lo hemos explicado también en otras ocasiones. Significa que se le dio un distinto uso a los dineros públicos que no era el debido. Los dineros eran para un pasaje que tenía un destino oficial y se le daba un distinto uso. Es por eso que es distinto que el caso, por ejemplo, de Fuentealba, de Oviedo y Zurieta, donde se investiga malversación o fraude al fisco directamente de los gastos reservados y en algunas aristas incluso lavado de activos. El caso de Martínez, en eso uno podría decir, es también menor en cuanto al impacto patrimonial que tiene el ejército, no por eso debe dejar de investigarse, y Martínez lamentablemente cae en el anacrónico sistema de justicia militar. Es fruto de los mismos militares que no quisieron cambiar la justicia militar hoy día lo que le está viviendo, que es una injusticia sin duda. No declarar con abogado, tener que hacerlo de esa forma, es claramente algo que a un civil no le pasaría. Eso, Alberto, perdona que te interrumpa, porque hablamos largamente aquí si él tenía o no que ir a declarar a la oficina de la ministra Rutherford. Él pedía hacerlo en su casa. Hablábamos de que eso era de alguna manera eso es un privilegio, así, sin duda. Sobre todo cuando él cuenta con escolta, en fin, y con protección militar. Entonces también puede ser hasta un amedrentamiento para una ministra ir a... Eso lo dijo, Ya, eso lo conversamos. Entonces, ¿en qué dices tú que está la injusticia, que radica la injusticia? ¿Por qué él no puede estar acompañado de su abogado, por ejemplo, en esta declaración? Injusticia y no ilegalidad. Él está siendo tratado como debe ser tratado según la justicia militar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de nosotros, de cualquiera civil que nos llamaran a declarar, primero nosotros tenemos derecho a guardar silencio. Y segundo, declarar junto con nuestro abogado o el abogado que el Estado nos entregue. ¿Él no tiene derecho a guardar silencio? En el caso de la justicia militar, él tiene que responder y tiene que además no puede estar con su abogado al lado. ¿Y por qué eso es distinto? ¿Y por qué eso es complicado? Porque las técnicas de interrogatorio que son técnicas que los abogados conocen y no necesariamente el imputado, en este caso inculpado, porque también la terminología es distinta, tiene que conocer. Y por lo mismo, quizás en un mal interrogatorio puede haber una mala respuesta que afecte esa defensa que además es preparada letradamente por el abogado, en este caso Manrique. Y es por eso que el general Martínez lo dice hoy en la mañana, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que él no pretende estar por sobre la ley, pero tampoco pretende estar por debajo de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir el general Martínez con esa frase que ha repetido harto? Es lo que quiere decir algo que los civiles decíamos hace mucho tiempo, que la justicia militar es absolutamente anacrónica y no corresponde a los estándares de derechos humanos que debiese existir. Pero es responsable del mismo ejército que no quiso hacer esos cambios. Y por lo mismo, esta justicia militar que muchas veces los generales ocuparon en contra de mandos más bajos, hoy día se les da vuelta y tienen que... ¿Por qué el ejército no quiso hacer esos cambios? ¿Porque se sentía privilegiado? Porque habían privilegios, efectivamente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es el tribunal de apelación? El tribunal de segunda instancia, donde uno reclama en caso de que no me gustara. Es la corte marcial, por ejemplo. Digamos las cosas como son. La justicia militar es un traje a la medida, o fue un traje a la medida durante mucho tiempo para los militares. El tema es que ahora llegó una jueza, la denominada jueza de hierro, Romy Rutherford, que viene de la justicia ordinaria, que se instala como ministra en visita en la justicia militar y que en el fondo ha puesto en capilla al alto mando. O sea, hoy en día, todo el alto mando, desde la democracia en adelante, restando a los que fallecieron, están de alguna u otra manera vinculados a algún tema de la justicia militar, ya sea por derecho humano, ya sea por gasto reservado, en este caso por patrimonio no existe ningún general, Simón,
desde Pinochet en adelante que hoy día no haya sido procesado. Y eso es muy sintomático del problema importante que tiene el ejército. Ya, pero ¿por qué era un traje a la medida? ¿O por qué es o era un traje a la medida y ya no está? Era un traje a la medida porque se entendía que esta justicia militar aplicaba más bien, digamos, de coronel hacia abajo. Y entonces, además, cuando llegaba alguno, volvían a lo que quería explicar, que llegaban a la Corte Marcial, donde está en su mayoría compuesta por personas que son de las Fuerzas Armadas, y finalmente no les pasaba nada. En cambio, hoy día, ¿qué pasó? Efectivamente, hay un cambio de mano, y ese cambio de mano tiene que ver no solamente con la ministra Rutherford, sino también con el ministro que estuvo anteriormente, que dice, no, esto es inaceptable, que hay antecedentes de que efectivamente se utilizaban gastos reservados, fletes y pasajes y otras 40 aristas que existen de mala forma por los altos mandos, y nosotros lo vamos a perseguir. Alberto, quisiera ahondar en este tema de la justicia militar, porque me parece interesante que en algún momento los militares se vieron favorecidos y ahora ellos sienten que se ven complicados y que es injusto. Y quería preguntarte, Rafael Harvey, sobre eso mismo. Tú fuiste militar, ahora eres un militar en retiro. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? La justicia militar ahora. Sí, claro, ¿Cómo anda? Sí, no, sigue igual. Tal como dice Alberto, y en mi opinión, la justicia militar es uno de los pilares fundamentales de la corrupción, los abusos y la impunidad. La verdad es que el comandante en jefe de turno, no solo el general Martínez, pero el comandante en jefe de turno designa toda la línea de la justicia militar, él. Él designa a los fiscales militares, empezando desde abajo, fiscales militares, auditores, jueces militares, que no son abogados, son militares. El coronel que integra también la Corte Marcial y el general que integra la Corte Suprema. Así que la designa por completo. O sea, lo que dice Simón, pero... Absoluto. Ahí está el ejemplo. Traje a la medida. ¿Y qué pasó? Le midieron los hombros. Y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué esta ministra, como se le llamaba la ministra de Hierro, llega a integrar la justicia militar y finalmente es como el caballo de Troya, ¿cierto? Porque desde dentro de la justicia militar se empieza a investigar este tipo de delitos y se abre una caja de Pandora enorme. ¿Cómo llega la ministra Rutherford ahí? ¿Cómo sucede esto, digamos? En que ya deja de ser un traje a la medida y empieza a hacer todo lo contrario. Sí, porque claro, dentro de la Corte Marcial, la integración de 5 jueces, hay 2 jueces civiles. La otra integración es un coronel de ejército, un general de la Fuerza Aérea y un general de carabineros. Y uno de esos integrantes, que era la ministra Rutherford, bueno, fue designada como ministra en visita ante una denuncia cerca del año 2017. Bueno, primero la toma otro ministro y después sigue la ministra con eso. Pero quería comentarle otro punto. El 2016, cuando ya se está investigando mucho el fraude en el ejército o Milico Gate, el general Oviedo hizo una declaración. Dijo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, por eso es que tenemos 2 cabos presos. Bueno, hoy en día la ministra ya tiene varios generales, coroneles, y lo que menos tiene son cabos. Preguntarte por un tema que tú debes manejar mucho, que tiene que ver con respecto al honor militar, ¿cierto? Porque vimos a un general Martínez que se rehusó a esta acción que vimos el día de hoy a través de instrumentos legales. Como antecedente, tú lo debes saber, el caso de Fuente Alba, que es conocido por el mundo militar como el soplón. De hecho, en donde está detenido no lo nombran como general, sino que le dicen el Fuente Alba de forma despectiva. ¿Cómo se toma en el mundo militar todo este hecho de rehusar la acción de la justicia, de tratar de no ir a declarar, de hacerlo con ciertos privilegios? Quiero conocer la interna de ustedes. ¿Cómo se conoce aquello? ¿Como una cobardía, por ejemplo? Sí, a mí en lo personal y bueno, en contacto con varios militares sí parece un acto de cobardía que el general no haya ido a declarar. Está declarando un 1 de abril y estaba citado el 3 de marzo. Entonces hizo una serie de distintos resquicios para no ir. Además hay que recordar algunas presentaciones o dichos de general Martínez impresentables. El general Martínez dice que esto es solo contra él o no se ha hecho con otros, y la verdad es que lo único que ha declarado en su casa fue el general Oviedo, pero en su casa particular, no una casa fiscal, que es una de las alegaciones de la ministra. También el mismo general Martínez, o en lo personal, yo tuve 6 causas, ya están todas con sobreseimiento, pero 6 causas abiertas en mi contra, en la justicia militar, después de haber denunciado hechos de corrupción. 3 de esas fueron por denuncias directas de general Martínez, en contra mía. Incluso por el audio que se filtró el 2018, no sé si se acuerdan. No, recuerda, no. El 20 de noviembre del 2018, el general Martínez se filtró un audio y el titular fue: General Martínez revela que oficiales de ejército trafican armas o venden armas al narco. Y dijo varias cosas más en una reunión con 900 oficiales, donde estaba yo también. Y ahí el general Martínez dijo, bueno, vamos a defender las pensiones con dientes y muelas,
Sobre las investigaciones internas ya hablé con el Contralor, así que no la va a seguir investigando algunas. Eso fue hablándole a las huestes, ¿no? Hablándole a 900 oficiales que estábamos en el aula magna. Claro. De la escuela militar. Un acto en la escuela militar, efectivamente, Claro. que fue muy polémico cuando se supo de ese Y agregó, bueno, si me preguntan a mí y me apuran, textual, y me apuran, la verdad es que la Fuerza Aérea y la Armada también cometen fraudes, pero estamos siendo investigados nosotros. Y después tuvo que dar explicaciones de cada uno de esos puntos. El Contralor lo desmintió, dijo, no, yo no hablaba con el general. La Fuerza Aérea y la Armada mandaron notas de protesta al Ministerio de Defensa en su contra. Él también tuvo que ir donde la ministra, ya había estado donde la ministra, el mismo 2018. Y fue donde la ministra a explicar que no tenía ningún antecedente que vincular a la Fuerza Aérea y a la Armada con fraude. Claro, oye, Rafael, y recordar que porque ese episodio fue pero muy, muy polémico. En ese momento causó pero una polvareda. Ese era un acto cerrado. Nos invitó a la prensa. Y fue alguien del ejército que filtró a los medios de comunicación esos audios donde él se manda, pero tres joyas. Habló con la galería. Bueno, y ahí él dio explicaciones en la Cámara de Diputados y dijo, ya sabemos quién fue, estamos seguros y vamos a denunciarlo a la justicia. Fue un capitán que me denunció a mí. Y yo le juego una causa de... Ah, ¿fuiste tú? La verdad es que la investigación dice en 300 fojas. Bueno, me requisaron el celular. ¿Tú estabas en ese acto? Sí, estaba. Oficiaron a Google para registrar mis correos también y no encontraron nada. Y quedó un sobreseguimiento definitivo. Hay toda una serie de teorías de qué fue lo que ocurrió ahí. Yo recuerdo ese momento, yo estaba en Chile Transparente, nos llega el audio y hay toda una serie de teorías porque el audio además tiene una gran calidad. Entonces, quedó bueno al capitán. Entonces, o Rafael tenía un muy buen celular, o era alguien que estaba más bien en la mesa de audio cercano. Es muy tenía muy buen audio. Oye, quería volver en particular a lo que le puede pasar hoy al general Martínez. Él dice, y es súper claro la declaración ahí, cuando llega a declarar, él dice, mi patrimonio es legítimo. ¿Se podría comprobar, Alberto, que efectivamente su patrimonio es legítimo y que él incurrió en otro delito que no tenga que ver con haberse enriquecido ilícitamente? Así es, sin duda, y por eso están investigando malversación. Porque por algo lo recalca tan claramente. Malversación de caudales públicos y se podría ver de que si bien estos pasajes fueron mal utilizados, no llevaron un incremento patrimonial efectivo o importante. Y es por eso que yo creo que la ministra va por ese lado. ¿Qué podría pasar hoy? Y eso es muy interesante. El general podría quedar detenido. Y la ministra en esto ha sido constante, en dejar detenidos a aquellos que han ido a declarar ante su oficio. ¿Detenido? Se va al batallón de policía militar, ¿no? Yo no tengo dudas que va a quedar detenido. Bueno. Sí, es lo que la ministra ha hecho siempre. Claro, que también es una diferencia con la justicia civil. Bueno, y eso podría explicar, Diana, por qué él renuncia a su cargo. Porque imagínate declarar con uniforme e irte preso. Y un comandante en jefe en ejercicio detenido. Rafael, ¿dónde se va? ¿Dónde se iría si queda detenido? Al batallón de policía militar, en Peñalolén. Ya. Allá, y bueno, ahí hay una cabaña y justamente él supo antes de renunciar a su cargo que lo iban a detener, porque el despacho de la ministra tiene que hacer las coordinaciones con el batallón de policía militar. Un día antes cuando van a detener a... que ahí del batallón de policía militar le avisaron que probablemente... Le están haciendo la cama acá. No, pero es que además, si todos los anteriores fueron detenidos, es evidente que la ministra va a ocupar la misma razón. También probablemente ahí hay una señal que da la ministra Rutherford que lo llama a declarar durante su ejercicio activo, porque él estaba a una semana de dejar su cargo, Alberto. Sí. Entonces probablemente ahí también la ministra quiso marcar un precedente y generar lo que se ha generado, porque él haya tenido que renunciar de alguna manera, y lo dijo en esa oportunidad, para salvar la institución. Llamó bastante la atención porque en un proceso tan discrecional como el de la justicia militar, efectivamente la ministra podría haber esperado una semana. O sea, claramente la ministra sabía a quién estaba citando, sabía que estaba citando al comandante en jefe del ejército de manera activa y lo pone en una situación muy complicada. Y yo creo que con Rafael tenemos una visión distinta. Lo veíamos la vez pasada que estuvimos en el panel. Yo creo que él hizo muy bien en renunciar. Creo que de esa forma cuidó la institución. Rafael tiene una opinión distinta en aquello, pero efectivamente una situación absolutamente inédita. Imagínate lo que hubiera sido el comandante en jefe del ejército yéndose detenido al batallón de justicia militar. ¿Tú tienes otra mirada de eso? Sí, otra mirada, porque creo que primero el ejército hay que cuidarlo antes. ¿no? Bueno, claramente, hay que cuidarlo antes de cambiar los pasajes, antes de meterse y segundo, en el bolsillo. Porque ya habiendo entregado el cargo, la ministra corría el riesgo de no saber dónde citarlo. No había dirección, no tiene dirección particular. Así que
Porque No, el comandante en jefe, su dirección es conocida, Claro, la casa del comandante en jefe. ejército, ¿no es cierto? Pero al otro día, se supone que al otro día de entregar el mando, o a los 2 días, él tiene que dejar esa casa, la debería haber dejado, todavía no la deja. Ahora, el general que entra no va a estar en la casa de los Curros, que es la famosa casa de Pinochet, digamos, con unos lujos asiáticos, y no va a estar en esta casa. El tema de que lo que tú decías, Diana, es muy interesante porque la ministra en visita, ella dice, ¿sabes qué? No me siento segura en ir a hacer este interrogatorio a la casa de los Curros por el tema de la seguridad, porque es un recinto militar, y por eso ella insiste en esto y se da esta dilatación del proceso. Es muy interesante aquello porque habla un poco de esta pugna entre lo civil y lo militar que es interesante. Fíjate. Yo decía hace un rato que el ex general Martínez es muy... tenemos una información de último minuto, está hablando la abogada del general Martínez. Escuchemos. Superiores. El como abogado. ustedes saben, haciendo peticiones al mismo nivel de la ley. Él ha dicho que no quiere estar ni por sobre ni por bajo de la ley, sino que reclamar iguales derechos que todos los justiciables. En este minuto ha hecho uso de su derecho a guardar silencio en espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional y el estado de avance del proceso para poder conocer, una vez que el tribunal tome una decisión, con certeza y claridad, cuáles son las sospechas o conjeturas que el tribunal tiene, y en ese minuto, cuando esas estén plasmadas en una resolución, tomar las decisiones procesales que correspondan en lo futuro. Vale decir, el general Martínez ha cumplido con las órdenes de la Corte Suprema, se ha presentado al tribunal y ha pedido que se deje constancia de cada pregunta y de su ejercicio del derecho fundamental a guardar silencio ante el desconocimiento preciso de los cargos y a su vez estando pendiente de la resolución en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué él se siente pasado llevar? Si puede un poquito ilustrarnos aquí, a juicio de ustedes. Nosotros planteamos un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que está pendiente, que ese tribunal admitió de manera unánime, según el cual las 2 reglas normativas del Código de Justicia Militar, ya de casi 150 años, son contrarias a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal lo admitió, por ahora no dio lugar a la suspensión, sin embargo eso está por verse en días próximos, el próximo miércoles. De ese punto de vista, ningún justiciable puede comparecer a un tribunal, arriesgar su libertad, que lo que diga sea usado en su contra, si no conoce previamente los cargos con detalle y además sin asistencia de letrado. Como eso está pendiente, ha hecho uso de la Constitución y los tratados para pedir que se deje constancia de esa situación y por tanto guardar silencio mientras no se tenga certeza completa de cuáles son las conjeturas en las que se basan los cargos que se le harían. ¿Él va a guardar silencio en una declaración? No sé si lo entendí. Efectivamente, va a hacer uso del derecho a guardar silencio. Ustedes saben que el procedimiento militar es muy antiguo e incluso faculta al instructor para que en esas circunstancias sancione al procesado, privándolo de otros derechos, cuestión hoy día inaceptable según los estándares internacionales. ¿Va a ser uso de aquello, tomando en cuenta de que no está con el abogado? ¿Eso es lo que ustedes buscarían que hiciera para que pudiera declarar? Además de eso, y más importante, es para tener conocimiento previo, cabal, preciso, de cuáles son las conjeturas en las que se basan los cargos que se le harían, y si el tribunal en uso de sus facultades dicta una resolución de detención u otra en la cual señale cuáles son esos antecedentes, en ese minuto esos se analizarán, se ejercerán los recursos que correspondan y según ellos entonces se refutarán uno por uno. Pero hoy día los desconocemos. Último minuto. Pero no está en la Constitución ni en los tratados. Lo que pide el general Martínez es que se aplique igualitariamente la Constitución y los tratados, como ya lo dijo un fallo Palamara, que condenó al Estado de Chile por aplicar precisamente estas normas. Las acciones exigen en primer lugar, desde el punto de vista constitucional, que se decida por la magistratura que corresponde, que es el Tribunal Constitucional, si esas normas pueden ser aplicadas acá o no. Y en segundo término, conocer con precisión y claridad cuáles son las conjeturas que se le levantarían para poder citarlo y cuáles serían esas sospechas fundadas. Una vez que eso conste en una resolución, nos vamos a poder pronunciar porque hoy día lo desconocemos. ¿Abogado, usted no ha tenido acceso a una carpeta investigativa o algo así? Detenido por 5 días. Está dentro de las facultades de la ministra eventualmente dejarlo detenido por 5 días. En caso de que sucediese eso durante esta jornada, ¿cuáles van a ser las acciones que van a continuar ustedes que son la defensa finalmente? En primer término, hay más de 13.400 fojas que se han estudiado una por una
y respecto de aquellas no es posible deducir cuáles son los puntos específicos sobre los cuales el tribunal fundaría una conjetura para poder dictar una detención. Si se dicta una detención en esas circunstancias, en primer lugar hay que cumplirla, analizar esas resoluciones, si esas tienen fundamento o no, entonces ejerceremos todos los recursos que la Constitución y la ley establece. Y aclaro, tanto dentro del ordenamiento nacional, como ya también les dije, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana una vez más. Si es así, ¿por qué decidió una semana antes de pasarle el cargo al general Javier Iturriaga? ¿Por qué él decide renunciar a la comandancia? Bueno, ha sido público y notorio que fue citado 5 días antes de entregar el mando. Esa circunstancia podría de alguna manera empañar la ceremonia republicana de transmisión del mando al general Iturriaga. Tomó la decisión más valiente y personal, que era de posponer sus intereses personales por el bien de su institución, y se entiende por la institución republicana, cuestión que yo considero muy razonable y aceptada. Y de ese punto de vista, entonces, lo que está haciendo ahora es ejercer los recursos que cualquier justiciable haría si cree en su inocencia y en una justicia igualitaria para todos. Le insistió en el tema del debido proceso, abogado. ¿En qué cosas no se ha cumplido el debido proceso con su representado? Él insiste, y lo dijo también al entrar, que en su caso no ha habido debido proceso. Por ejemplo, no dejarlo comparecer con usted, que es su abogado. Ese es un ejemplo. El segundo, no conocer con precisión cuáles son las conjeturas en las cuales el tribunal haría fundamento para formularle cargos, ordenar una detención y un procesamiento. Y reitero, eso precisamente fue lo que provocó que el Tribunal Constitucional declarara admisible en una resolución unánime ese cuestionamiento a la regla militar vigente que contraría la Constitución y los tratados, mientras no se resuelva. En consecuencia, reitero, no se está pidiendo ningún privilegio en la aplicación pura y llana de la ley, que la gente entienda que bajo ese punto de vista lo que se pide es aplicar las normas mínimas de todo justiciable en un proceso ya antiguo que permite un rango de apreciación que a estas alturas no es admisible según los estándares internacionales. ¿Qué ha pasado con otros funcionarios del Ejército, con otros excomandantes? No me puedo hacer cargo de otras defensas que no conduzco, ni cuáles son sus estrategias o teorías de defensa. Lo que digo es que a este punto de vista, la justicia internacional, la justicia constitucional y los tratados, y más aún, el gobierno de Chile ha tenido 2 veces la posibilidad de modificar el Código de Justicia Militar y no lo ha hecho. Entonces, lo que cabe es imponer la Constitución. Eso se llama supremacía constitucional. Abogado, y en caso de que el Tribunal Constitucional no acepte la solicitud de usted, ¿podrían acceder a tribunales internacionales? Último minuto. Es muy probable. Abogado, el comandante en jefe hace uso todavía o dejó de hacer uso de aquella casa de los burros que pertenece al ejército, tengo entendido. El general Martínez hace uso de la facultad que le permite la ley 18.172 en su calidad de excomandante en jefe, hasta que las condiciones logísticas y operativas le permitan trasladarse a un domicilio privado, cuestión que está en trámite. Abogado, todos los años de que Ricardo Martínez fue comandante del Ejército, nunca había criticado la justicia militar. ¿Por qué lo hace justamente ahora? ¿Lo hace en caso de beneficio personal? Eso no es efectivo. No es que esté criticando a la justicia militar, por el contrario. El general Martínez presentó 2 proyectos de ley para el efecto de que se adecuara la legislación penal militar, se la entregó en su mano a las autoridades y al Ministerio de Defensa e incluso al expresidente Piñera, y esos 2 proyectos de ley quedaron por allí guardados. Simplemente vaya a saber uno por qué razones. Así que eso no es efectivo. Abogado, cuando se comienza a hablar de esta mala práctica que asume la institución, se abre automáticamente una cuenta corriente donde se invitaba a las personas que ejercían Último minuto. a devolver dinero. Entre ellos está el general Martínez. Él devolvió dinero. Si está ahí ese depósito, ¿por qué se insiste en la inocencia de este caso? Si nos pudiese explicar ese detalle. Porque devolver $400, no 700 como dije el otro día, es producto del cálculo erróneo de un viático. Y bajo ese punto de vista ustedes también deben saber, y la ciudadanía debe saber, que durante 35 años rigieron normas, reglamentos, cartillas y disposiciones internas en el Ejército que decían que el viático de flete y pasaje era eso, un viático, y por tanto un derecho. ¿Y quién lo cambió? Porque lo estimó erróneo con informes técnicos, fue el general Martínez. De tal manera que se hizo esa devolución, fue en absoluta congruencia de la buena fe y en aplicación de su criterio técnico. ¿Él notó solo este error mientras estaba siendo investigado? También viajó con su señora cuando los viajes no eran con familiares. Entonces aquí hay varias situaciones irregulares que también son parte de las diligencias que hizo la Policía de Investigaciones. Tampoco eso es efectivo, es completamente falso.
El general Martínez jamás ha viajado con su señora desviando, usando fondos fiscales. ¿Con otros familiares? Y les voy a decir una cosa muy clara. La única vez que viajó en larga estadía con su señora, él pagó el pasaje. Y eso está en completo conocimiento del tribunal. ¿Y por qué devolvió la plata? Entonces se dio cuenta del error ahora que estaba siendo investigado. Porque usted no me escuchó bien. La plata no tiene nada que ver con el pasaje. Son $400 más calculados de un viático de otra destinación. Abogado, su defendido se acogió a guardar silencio. ¿Esto quiere decir que en cualquier minuto se podría ordenar la detención de él? Es preciso, así es. Puede ordenarse una detención y en ese minuto nos gustaría saber cuál es la base de esa detención y por tanto una vez que el tribunal se pronuncie y diga cuáles son las conjeturas en que funda sus resoluciones, probablemente ejerceremos los recursos que la ley nos permite. ¿Cuándo sería detenido él eventualmente? Al batallón efectivamente de Peñalolén. Ahora, ¿ustedes saben cuándo podría resolver estos recursos que ustedes pidieron? Último minuto. No, los tiempos de la justicia los maneja la justicia. Sabemos que está anunciado para el próximo miércoles y hay que estar a lo que decidan los tribunales. Muy cortito, este es un caso que tiene muchas aristas y la defensa del general Fuente Alba ha solicitado también que se frene la investigación. Esa resolución todavía no la tenemos clara y eventualmente podría afectar las diligencias que se están haciendo con su defendido. ¿Qué panorama en el fondo ven también de esas resoluciones? Porque aquí es un caso que, insisto, que tiene un solo rol, pero más de 40 aristas. Desconozco, yo no tengo ningún conocimiento ni coordinación con las otras defensas, de tal manera que no tengo noticia de cuál podría ser el efecto en esta causa. Nosotros nos hemos, en este caso, preocupado única y exclusivamente de lo que dice relación con la situación de la diligencia de hoy. Gracias a ustedes. Abogado, si nos reitera los pasos a seguir, una vez que él determina esto, podría ir detenido. ¿Qué van a hacer ustedes en términos de acciones? Conocer las resoluciones judiciales que así lo decidan, cuáles son sus fundamentos, contrastarlas con la Constitución, la ley y los tratados, y si estimamos que esas resoluciones merecen ser recurridas a los tribunales superiores, lo vamos a hacer. Abogado, ¿podría...? ¿El plazo para que el TC se pronuncie con respecto a esto? No lo sabemos, está anunciada la causa para el próximo día miércoles, pero los tiempos de la justicia lo manejan internamente los tribunales. Abogado, por el micrófono, ¿vale? Bien, sí, ahí estaba el abogado Juan Carlos Manríquez refiriéndose a la situación puntualmente de el general Ricardo Martínez. Oye, ingresó Katy, hace un ratito para acá y qué es lo que menciona él. Sí, ahí lo estoy viendo. Sí. Es que va a guardar su derecho o va a utilizar su derecho a guardar silencio, Roberto, y que por lo tanto eso implicaría, al no declarar, como va sin su abogado y entró sin su abogado, que se podría proceder a la detención por parte de la ministra Rutherford, la orden, y comparecer entonces y ejecutar esa detención en el batallón de policía militar. Y ya están pensando en otras acciones. Insisten en que hay inocencia, insisten en que él ha entregado y proporcionado todos los antecedentes y todos los datos y que es todo lícito y que no se ha cumplido con el debido proceso. Por ejemplo, el no dejarlo ingresar con un abogado, por ejemplo, el no conocer los detalles de las acusaciones que se le están planteando con la carpeta investigativa. Katy, todo eso es, digamos, la contraposición de fuerzas que se da ahí, Roberto. Una pregunta que te quería hacer. Si el general Martínez, el excomandante y jefe Martínez, hizo uso de su derecho a guardar silencio, ¿se terminó el interrogatorio entonces ya? ¿Se sabe algo de eso? Sí, todo hace pensar eso. Nosotros no tenemos la certeza de que él haya salido, porque de salir tiene que salir exactamente por esta misma puerta que estamos acá y, digamos, estamos todos aquí, o sea, sería imposible que no lo viéramos. No, va a salir entonces, es algo que, claro, que estamos dilucidando. Él Ahora, informó si queda detenido, no saldría por ahí. Eso es lo que va a hacer uso. Sale por otra puerta. Sale por otra puerta, claro. No, en teoría no. Claro. En Sale por teoría Morandé, no, por Morandé. Eso no, claro, ahí no. En ese caso no. Oye, Katy, Por bueno... Morandé, que es donde les mostré el portón hace un ratito, ¿se acuerdan? Cuando llegué, por donde entra la ministra Rutherford, que es donde entran los vehículos, por ahí. Eso es al costado de este lugar donde nos encontramos. Claro, le queremos pedir a Alberto Pérez que nos explique esta figura que nos ha informado aquí el abogado Juan Carlos Manrique, abogado del general Martínez, de hacer uso de su derecho a guardar silencio, pese a que en la justicia militar eso no es una posibilidad. Claro. No se puede guardar silencio en la justicia militar. Incluso el abogado lo reconoce. Dice, él no tiene derecho a esto, pero él hace uso porque dice que la Constitución lo garantiza. Espérate, o sea, y porque no tiene a un abogado al lado. En estos momentos Es podría raro, estar la magistrada preguntando Así y es, y él él mutis. dice, no. Bueno, en términos prácticos nadie puede obligarte a hablar. Exacto, nadie te puede obligar a hablar, pero la justicia militar tiene ese sentido inquisidor. Yo la verdad que si jugara ajedrez, no me gustaría jugar una partida de ajedrez con Juan Carlos Manrique. Juan Carlos Manrique está haciendo una táctica que no la ha hecho ninguna otra defensa, que es decir, aplíqueme los estándares que se le aplican a los civiles en la justicia militar, cosa que no ha sido aplicado en ningún otro caso.
eso efectivamente nos puede llevar, incluso lo que esté pensando Manrique y la defensa de Martínez en general, es llevar esto a la justicia internacional en algún minuto. Lo desliza. Y tratar efectivamente que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando ya en 5, 6, 10 años más, la que resuelva al final este caso específico. La está tirando para el córner. Porque la está tirando la pelota para el córner. ¿Y le podría, un ajedrez increíble. ¿Le podría resultar eso? Mira, todo podría resultar. Juan Carlos Manrique es un abogado muy experto en este tipo de casos. Recordemos que el abogado, por ejemplo, entre otros, de Karim Chaguán y de otros casos importantes en temas de este tipo de delitos, malversación, fraude, etcétera. Sabe muy bien lo que está haciendo, pero efectivamente, y él además lo reconoce en su entrevista, dice, pero el general es muy posible que quede detenido, habla del batallón de justicia militar, etcétera. Porque esto de guardar silencio más bien tiene que ver con esa estrategia a largo plazo, es decir, yo voy a hacer valer las normas del debido proceso que este sistema de justicia militar no respeta. Esa es la estrategia. Lo puede lo puede dejar detenido si no le dice nada. Eso mismo te iba a Porque no le dice nada. Por supuesto que sí. Y creo que la ministra en este momento no debe tener una cara muy amable y debe estar muy encabritada. La pregunta, Rafael, te doy el pase de inmediato. Uno de los periodistas le dice, bueno, está la atribución por parte de la ministra Rutherford de dejarlo 5 días detenido a la espera de la resolución del tribunal. Autoprocesamiento. O sea, él sale sí o sí hoy día, ya sea por una resolución después de un interrogatorio o porque utilizó este derecho a guardar silencio, va a salir preso y va a ir al batallón de policía militar. Sí, yo me atrevería a decir que sí. Estoy seguro que va a ser detenido y la ministra lo que está haciendo es enunciar cada pregunta. Se la está preguntando al inculpado, le está diciendo voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, listo, y ella consigna eso. No se quiso referir o hace uso de su derecho a guardar silencio. Y así va a ser, digamos, una... ¿Cómo es esa escena? ¿Cómo es esa escena? No sé. Usted, ministra, soy ministra. La secretaria. Oiga, usted viajó a Uruguay con no sé qué plata. Mudo, sí. Me hago derecho. Él tiene que responder cada vez, seguramente. Tiene que responder. Su abogado le señaló eso, entonces él dice... Me hago uso de mi derecho a guardar silencio y quizás debe ponerle un apellido más establecido en las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina la última pregunta? Ok, en este interrogatorio en particular, pero luego ¿cómo sigue? Bueno. Él va a quedar detenido y ¿hasta cuándo puede hacer uso a su derecho a guardar silencio? Suponiendo que se va detenido, que es lo más posible, va obviamente a apelar ante la Corte Marcial. Esto va a demorar algunos días y la Corte Marcial seguramente, como ha sido en los otros casos y en este caso específico, yo creo que va a revocar la prisión preventiva y va a salir libre, y ahí después ya sigue el proceso con una posibilidad de que si efectivamente esto avanza, él pueda volver a una prisión preventiva. Ya, lo que él dice en esta declaración, corrígeme si estoy... vamos con la Katy, que está en exclusiva con el abogado Martínez, después seguimos conversando. Katy. Último minuto. Es que estoy conversando aquí con el abogado que está tomando como hartos elementos y estamos precisando algunas cosas. Entonces, dentro de esas cosas, el abogado responde y me dice que efectivamente lo más probable es que su defendido salga en calidad de detenido de ese lugar. Eso es un hecho. Ahora, en este minuto, abogado, mire, estamos en vivo, ya me lo respondió, pero sería bueno que la gente que lo está viendo me lo diga. Usted me decía que en condición de separado queda ahora su representado. Digamos, alejado en otras dependencias del tribunal sin contacto con su abogado. Claro. De hecho, yo estoy en la calle y él está dentro. Claro, usted está esperando poder conversar con él, porque lo más probable es que él salga en calidad de detenido de estas dependencias del Poder Judicial. No lo sabemos porque el tribunal podría declarar incluso una incomunicación, pero para eso necesitamos saber, reitero, cuál es el fundamento de esas conjeturas, cómo se expresa en una resolución, porque los jueces hablan a través de sus resoluciones y los abogados analizamos resoluciones, no trascendidos, y sobre eso entonces recurrimos. En general, y la experiencia que tiene usted, ¿él podría ir directo al batallón de policía militar o podría estar en algún lugar intermedio hasta que se resuelva esa estancia más permanente, digamos? No, yo entiendo que debiera seguir la misma regla que otros inculpados en la causa e ir directamente a ese lugar. ¿Existe dentro del proceso un momento en el que usted pueda hablar con su defendido? Porque ahora está sin la posibilidad de conversar con usted, digamos, por esta condición. Dependería del tribunal del avance de la diligencia y lo que vaya ocurriendo, eso no lo sabemos. Claro, y eso administrativamente se está haciendo así ahora, digamos, definiendo el destino de su representado. Probablemente, no lo sé tampoco porque la diligencia, como ustedes saben, es secreta. Claro, ahí está el abogado, va Juan Carlos Manrique. Gracias, abogado. Se va el abogado porque tiene que hacer aspectos como vinculados más a temas administrativos. Sí. Pero hay dos cosas claras, y esto para que quede como establecido, compañeros. Primero, el general da o decide no hablar, ¿no es cierto? No guardar silencio, hacer uso de su derecho a guardar silencio. En el interior él permanece, él no ha salido por acá. Como decía Alberto, si todo hubiese sido normal y hubiese hecho una declaración, él habría salido caminando por esta puerta de compañía.
Lo más probable es que salga en calidad de detenido, porque inmediatamente al no generar la declaración se puede emitir entonces la orden de detención y él se tendría que ir al batallón de policía militar. Podría haber un periodo intermedio donde él vaya a un lugar que esté separado en algunas horas mientras se traslade, aunque probablemente se vaya al batallón directo, y en ese caso saldría en un automóvil en calidad de una persona que viene a comparecer a la justicia y que está detenida por lo tanto. El abogado hasta ahora dice que no ha hablado con él. Podría hablar con él en algún momento, según la instancia lo permita, como está establecido en los procesos de este estilo, de este tipo. Pero él está acá en la calle, como ustedes lo ven, aclarando algunas dudas, pero tiene que hacer trámites administrativos como para saber qué es lo que está pasando adentro, pero tal cual como vimos entrar al general, y eso también explica la estrategia que había, porque él tenía muchas ganas de hablar y habló todo lo que nos quería comentar, lo vieron ustedes en la imagen al inicio. Todo lo que nos va a hablar porque adentro. Probablemente ya esto estaba conversado con el abogado, él iba a ser, claro, su derecho a guardar silencio y no va a salir ya por acá, ya no lo vamos a ver para saber cómo estuvo la comparecencia de la ministra Rutherford, porque claramente no hubo contenido en esa conversación, él no dijo nada.